que puede haber hecho una carrera terciaria o una carrera universitaria, pero se quedó solamente en la parte académica y nunca se vinculó con la parte de la industria. Entonces, faltan esos nexos. Uno a veces como docente, por más que sea teórico, puede tratar de vincularse a través de una visita, ¿sí? Pero después, y lo bueno es, lo bueno y lo enriquecedor de las visitas, cuando están bien organizadas y están bien planteadas, y se plantea, por ejemplo, nosotros en algunas ocasiones hemos visitado el polo petroquímico de Bahía con la EPET 14, y era un trabajo que se planteaba desde principio de año, y todas las materias le tenían que dar a los chicos un trabajo para hacer en esa visita. Y ya se sabía de entrada qué era lo que íbamos a visitar, entonces cada materia o cada espacio les hacía actividad. Entonces los chicos llegaban y preguntaban un montón, porque sabía que tenían que completar los trabajos para las materias, para presentarlos para cuando volvieran, porque esa semana que iban a estar ausentes tenían que justificarla con ese trabajo. Entonces, pero bueno, es un trabajo un poco más integral, que a veces solamente se dice, uy, conseguí una visita y ni vieron los contenidos, ni vieron nada, van a visitar por visitar, porque pasa, ¿sí? Entonces, el tema de la planificación, a ver, ¿cuándo se va a visitar una empresa? ¿Qué materia está vinculada con esa empresa que nosotros vamos a ir a visitar? ¿Ya vieron los contenidos? Si no, esperar a que se vean esos contenidos, y después de que se vean esos contenidos, el broche de la visita para tratar de cerrar y ver la aplicación de lo que se enseñaba en el aula teóricamente. Entonces yo creo que son trabajos que se tienen que hacer más como grupo de docentes y no a veces como una visita individual de un solo profesor. Da igual, Luis, lo que vos decís. A ver, hay muchas instituciones que tienen docentes que lo están trabajando, ¿sí? Y lo trabajan de manera aislada. Por eso es que algunos otros integrantes de esa institución desconocen que se están realizando estas acciones. Le paso la palabra a Martín Ciris y después sigue Luis Vargas. Gracias. Yo para aportar a lo que decían los compañeros, sí, en el tema de las prácticas profesionalizantes falta todavía en algunas escuelas, por ejemplo en Cenillosa, donde estoy yo, todavía no hay ningún docente a cargo de las prácticas. Es algo que intentan organizar entre las personas del grupo directivo sin quizás mucho éxito, y a veces queda en voluntades, ¿no?, de las distintas personas, ya que ninguna tiene el rol claro de. Y en mi experiencia personal como capacitador, viví el trabajar para la UFLO, justamente armar una propuesta que uniera un poquito la brecha entre una empresa, puntualmente fue Tech Petrol, con los alumnos egresados de una escuela de Neuquén, que por suerte no me acuerdo qué pete era, y tener que armar una capacitación específica para llenar esa brecha de lo que pedía él. Y fue una reunión muy amena en donde todo fluyó, digamos, y esa experiencia a mí me da que pensar, ¿no?, por qué se dio con tanta facilidad entre dos entes privados y por qué no fluye para nada cuando se tratan quizás de entes públicos. ¿Por qué la escuela en Cenillosa, la PET 18, no pudo lograr nada ni siquiera con la municipalidad, cuando había un proyecto, cuando habían muchas ideas, y fue tan fácil en lo privado? ¿Qué es lo que no funciona, digamos? Nada, me da que pensar eso. Eso quería aportar nomás. Muy bien, Martín, muchas gracias. Continúa Luis Vargas. Sí, bueno, no, yo quería contar más o menos un poquito la experiencia que nosotros tenemos en el colegio, por la parte productiva, digamos, por la vinculación. Los chicos en el colegio, en quinto año, empiezan a realizar un proyecto didáctico productivo. Dentro de ese proyecto didáctico productivo ven todas las etapas de un proyecto, y dentro de las etapas de ese proyecto están las pasantías. Y en sexto año tienen una materia que es pasantías, y es justamente donde ellos hacen la vinculación con el sector productivo en función de su proyecto. Por ejemplo, si eligen un proyecto referido a la parte vegetal, las pasantías van a estar dadas, por ejemplo, en un establecimiento frutícola, ¿no? Que eso puede ser en campo, puede ser
en campo o puede ser en los equipos de frío o empalaje y demás. Eso está previsto y está contemplado y están como materias, entonces la vinculación es directa. Pero al margen de esa vinculación, a mí me parece que por ahí rescatar la parte de socio, ¿no? De la parte social. Y por ahí hay una materia muy piola que también se da en quinto año, que es extensión rural, donde los chicos tienen vínculo, pero no vínculo con la empresa, sino vínculo con la sociedad. Entonces los chicos salen a visitar distintos sectores de la sociedad vinculados a la producción, obviamente, pero a la producción de las personas, no de empresas, sino que salen a visitar asociaciones de fomento rural, productores, en todas las zonas aledañas del colegio, ¿no? Como puede ser China Muerta, acá en Cerillosa mismo. Entonces tienen una vinculación de otro tipo, que es una vinculación social, en el contexto productivo también, ¿no? Entonces eso me parece también incluso mucho más piola, que ellos puedan ver, pero la realidad es de otro lado, no la realidad empresarial, sino que también con la realidad que se van a encontrar siendo técnicos de terreno después, que es con la realidad social y la vinculación con el sector productivo, pero de las personas, ¿no? Muy buenos aportes, muy buenas esas apreciaciones desde lo social también, ¿no es cierto? Porque justamente estamos hablando de eso, del social y el productivo. ¿Alguien más quiere contar sus experiencias? Yo en el caso mío, digamos en el caso de la escuela, coincido con lo que decía Luis, mucho lo que decía Luis Parra es cierto, y también lo que quería agregar es que también depende la especialidad de la escuela, que permite que algunas vinculaciones sean más dinámicas, digamos, o más efectivas que otras. Porque hay otros campos, por ejemplo, nosotros sabemos que en otras EP tienen eh, esa vinculación más aceitada, digamos, con algunas industrias. En la parte de la química, por ejemplo, yo me voy a detener en la parte de en lo que son las pasantías, en las partes de las prácticas profesionalizantes, que nosotros nos hemos encontrado con algunos obstáculos. En unos años teníamos bastante fluida la cuestión de las pasantías con algunas empresas, y los últimos años nos encontramos con los obstáculos de que no nos permiten ingresar a los técnicos, o nos ponen trabas, digamos, a los técnicos químicos de la salida de las escuelas, digamos, por la oferta que tienen de los terciarios, porque se han abierto 2 o 3 terciarios que tienen que ver más que nada con el sindicato de petroleros, y también hay como una tipo tensión ahí y presión sobre las empresas para que solamente se los acepte a los practicantes de estas escuelas terciarias, digamos, ¿no? Entonces eso nos frena mucho también el avance desde nuestra especialidad, más que nada, un ofrecimiento de nuestra especialidad para que los chicos puedan tener esa práctica. Y sí, también coincido con el tema de que lo interesante sería que en las escuelas se puedan pensar, quizás en quinto o en sexto año, proyectos, digamos, trabajados desde el departamento, para poder avanzar en la trayectoria de ir involucrando la escuela en prácticas que tengan que ver con lo socioproductivo, ¿no? Porque es como que siempre nos quedamos en el margen de lo teórico de la escuela, y bueno, poder generar esos espacios entre los docentes donde se puedan presentar proyectos tanto de visitas, que son muy esporádicas en este tiempo, porque digamos hace unos años también era como que uno festeja cuando tenés la apertura de una empresa donde los chicos pueden ir a hacer una visita, aunque sea. Y después avanzar en hacer proyectos que vayan, digamos, introduciendo a los chicos más en la experiencia, ¿no? La experiencia del trabajo en las empresas. Pero bueno, también hay una cuestión que pasa esto, lo que te decía, que en algunas industrias es más fácil, es más accesible, y en otras no tanto. Tal cual, María Elena, sí, como vos lo decís, si mal no recuerdo, tu escuela también hizo un aporte de carácter social en esta época con los alcohol en gel, ese proyecto, Sí, ¿no? sí.
Sí, sí, también eso, y bueno, y también los chicos trabajaron en en la parte de la conectividad, presentaron proyectos para mejorar la conectividad con los alumnos que no tenían posibilidades el año pasado. No, sí, en Bien, ese caso, la verdad que la escuela, los docentes trabajan fuerte con los proyectos internos, digamos, pero lo que es la parte, digamos, con la vinculación con la industria es complicado, un poquito más complicado. Tenemos una apertura con lo que presenta Pampa Energía, con las prácticas profesionalizantes que presenta Pampa Energía, la fundación, pero es acotado a un grupo pequeño, son 4 o 5 los que tienen acceso a esas prácticas porque es generado por esta fundación. Y es claro. de manera selectiva en realidad, pero ojalá podíamos tener un poquito más de apertura, pero bueno, en eso se está trabajando a medida que uno puede, más que nada los docentes pueden ir involucrándose, ¿no? Pero Cierto, sí, 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 sí. Es también socializar esos proyectos que por ahí están muy aislados dentro de una institución y reconocerlos en la misma institución, ofrecerlos hacia la sociedad que reconozca también que en las escuelas se está trabajando de esta manera, generaría un mejor impacto. Continuamos con Rodrigo Ferreiro. Hola, ¿qué tal? Comparto lo que estaban diciendo recién y también con lo que dijo Martín, que hay muchas instituciones que no tienen docentes a cargo de estas prácticas profesionalizantes. Nosotros nos dimos cuenta cuando empezamos a hacer el curso de prácticas profesionalizantes, me acuerdo en una de las presentaciones decían, habían docentes que decían que estaban a cargo y que eran representantes y nosotros nos mirábamos como diciendo, ni es más, ni sabíamos que había cargo para ese tipo. La escuela nuestra siempre trabajó con pasantías para YPF o para alguna otra empresa, pero fueron contadas y hace muchos años atrás. Lo que siempre trabajamos en la escuela nosotros fueron las llamadas trabajos a tercero, que se hacían antes y se siguen haciendo muchísimo. Y es una pena porque esos trabajos trabajamos hay veces para la municipalidad, hacemos trabajos para los bomberos, para empresas mismas, y como no hay nadie en la escuela nuestra que regule esas cosas, porque la mayoría de los trabajos esos entran a la parte del taller solamente, el chico realiza muchas tareas, pero como que no hay nadie que le dé la vuelta para decir, a ver, ¿y por qué no se organiza bien esto y se piensa como una práctica para brindar como un servicio para distintas instituciones, para los bomberos, para el hospital? Porque se hace, pero nadie lo conoce. No sé si me explico. Y es una pena, porque los chicos, mira, el año pasado me acuerdo que llegaron los bomberos y fueron a la escuela para si le podíamos hacer los soportes para cuando los autos se vuelcan, para ellos poder sostenerlo. Y los chicos hicieron el trabajo, no sabía para qué era, lo hicieron por hacer, digamos. Y después cuando se terminó vinieron, se sacaron una foto y salió en el Facebook de los bomberos agradeciendo, o del canal local agradeciéndole Petit. ¿Por qué eso no los chicos? Yo creo que si al chico le da un trabajo que tiene una significatividad de esa índole, yo creo que le sirve, pero muchísimo. Y la escuela no tiene nadie, ningún nexo que se encargue de buscar ese tipo de propuestas. No sé si me explico. Sí. Muy bueno también esto, sí, es la necesidad de que también nos conozcan, a ver, el barrio, la zona donde está la escuela, ¿no es cierto? Las empresas que rodean a la escuela, los talleres, ¿sí? Los emprendimientos, porque es donde también se van a insertar después nuestros estudiantes. Tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de insertarse ahí, seguir estudiando, ser su propio patrón, si quieren, pero reconocernos en lo que estamos haciendo. Le doy la palabra a Cintia Aguilera. Sí, quería sumar a esto que dice Rodrigo, porque bueno, somos compañeros de trabajo.
la falta que hace gestionar estos espacios donde se guía al alumno en lo que son las prácticas profesionalizantes, y que no son solo ir a hacer pasantías. A mí me tocó hacer pasantías, y si me preguntás, no me quedó nada, no aprendí nada, solamente que no iba a cursar cuando tenía las pasantías. Pero no por una cuestión de que estamos trabajando con adolescentes, no es por una cuestión de que no quería aprender, sino que no tenía quien guíe ese aprendizaje, entonces quedaba en la nada, lo mismo que estas visitas que nombraba el compañero. Y bueno, nada, también esta falta de gestión de espacios para guiar a los estudiantes en lo que es las prácticas profesionalizantes y en el fin que tienen, y el vínculo social, económico, inmediato, hacen que no se valoren estos trabajos que la escuela viene haciendo desde siempre, trabajos con la sociedad, ¿no? Porque se habla mucho del cambio de las escuelas técnicas, pero se sigue pensando que si yo salgo, hablo de la EPET 10 porque es donde trabajo, si yo estudio técnico mecánico o en petróleo, voy a ir a trabajar a YPF o a las empresas que están ahí. Y en realidad es esto, ¿no? Es generarle la conciencia, la capacidad y la competencia a cada uno de los estudiantes de que pueden habilitar sus propios espacios para generar una economía, ¿sí? Que pueden ser emprendedores, que pueden generar empresas de abastecimientos, que pueden trabajar para, no es solo, bueno, tengo el título de técnico y derecho a la empresa, derecho al campo, hablando de las agropecuarias, ¿no? Pero me parece que el principal, donde hay que ajustar, es en generar estos espacios, en gestionar estos espacios, no esperando de los directivos, sino generarlo entre nosotros como docentes, como proyecto, generar estos espacios de guía hacia los estudiantes. Muy bien, Cintia. Sí, estaríamos como ampliando y definiendo un poquito más el perfil del egresado. Esa es tu idea. Sí, tal cual. Bueno, seguimos escuchando aportes. Alguien que ya esté trabajando en práctica profesionalizante o se haya enterado qué está pasando en su escuela. Los escucho. Nos escuchamos. Hola. Sí, Víctor. Con respecto a lo que, muy de acuerdo con lo que dijeron los últimos dos compañeros, que las prácticas profesionalizantes están buenas, pero también que podemos generar nosotros como docentes, por ejemplo, en nuestros departamentos, en la línea que han comentado, que son aprendizaje basado en proyectos. Creo que las EPEA lo tienen muy bien, ese tema lo tienen muy bien trabajado. Y también hay que tener cuidado con el tema de cuál es el objetivo y cuál es el perfil que tiene que tener. No hace mucho, no sé si se han enterado, pero en una localidad acá, no me acuerdo cuál es, pero se hizo una consulta popular, pasando por el Consejo de Educación, para ver si había que agregar una carrera más del sector del petróleo, digamos, y eso le quitó o le va a quitar espacio a la EPEA de esa localidad. Entonces también no hay que confundir con eso y tratar de tener claro que tiene que ser amplio, digamos, diversidad el campo de las prácticas profesionalizantes y no apuntar a un solo sector, digamos. Sí, eso pasó en el EPEA, perdón, eso pasó en el EPEA 3 del Chañar. Sí, tal cual, sí. Surgió, a ver, esa necesidad de parte de la institución con la municipalidad, donde querían ver qué estaba pasando, por qué los chicos no querían sumarse a los espacios de la EPEA. Entonces, bueno, le hicieron la propuesta y aparentemente no solo no estaría saliendo en petróleo, sino que estaría saliendo más tirando a electromecánica. Sí, hicieron la consulta y salió favorable para el cambio, o sea, para incorporarle modificaciones a las orientaciones. Pero en una provincia, o sea, no es descabellado lo que pasó, ¿eh?
En una provincia que orienta hacia el sector petrolero, de hecho tenemos, no sé el número de las EPET, cuántas hay, pero en la provincia, por ejemplo, de PEA solo hay 3. O sea, eso te da las claras, por ejemplo, cuál es la relevancia y la importancia que tiene el petróleo o la industria del petróleo y los servicios en la provincia, ¿no? Por eso a mí me parecía bueno lo que estaban diciendo los compañeros en su conjunto, que es la parte que ellos conocen y donde trabajan, ¿no? Y por ahí, con toda la demanda laboral que tienen las EPEAs, porque las EPET, perdón, porque tienen un campo mucho más amplio para insertarse en la provincia del Neuquén, en el ámbito laboral. Distinto pasa en La Pampa, por ejemplo, donde hay más agropecuarias que técnicas, ¿no? Que técnicas industriales. Pero acá en la provincia del Neuquén pasa a la inversa. Hay muchísimas más técnicas industriales que agropecuarias. Y me llama la atención que por ahí no tengan desarrollado parte de formulación de proyectos, metodología, la elaboración de proyectos, una orientación específica de los chicos en los años altos, ¿no? En quinto y sexto año, donde por ahí sí podrían tener una inserción real en lo que ellos quisieran hacer o desarrollar. Pero no obstante así, igual tienen una salida importante laboral y vinculación. Son muy buscados los técnicos químicos, electromecánicos, maestros mayores de obra. O sea, tienen un campo muy amplio y más en esta provincia, ¿no? Sí, también parte algo de esto, ¿no? Relacionado, como lo decía hoy Leandro, con la historicidad de la educación técnica, ¿sí? Entonces, basándolo de ahí, si nos fuimos estancando en esto, cortamos las comunicaciones con las empresas, ¿sí? No pensamos más allá del perfil del estudiante, no lo definimos, no lo aclaramos, nos pasó esto, que nos quedó este vacío durante un tiempo. Por eso las CPEA sí lo tienen más aceitado este tema, porque ya en su currícula desde su nacimiento, sí pensaron en estos espacios. Sí, bueno, les aclaro, ahí son 24 las EPET que tenemos en la provincia. Algunas ya en su creación también han incorporado esta figura de prácticas, sobre todo las más nuevas. Sí, nos seguimos escuchando. Algo que quería agregar es que el contexto social donde está San Patricio del Chañar era una zona agraria donde había mucha producción de vinos y se le daba un interés, estaba todo como centrado en eso, digamos. Eso fue cambiando, socialmente fuimos cambiando. Y los chicos no tienen la posibilidad de acceder a una escuela técnica. Se tienen que dirigir hasta 5 Saltos o hasta Centenario para poder estudiar. Yo trabajo en la EPEC 2 de Centenario y tengo muchos estudiantes que vienen de San Patricio del Chañar con el sacrificio, los costos que implica para la familia y todo. Y hace 5 años estuve trabajando en el municipio de Chañar, porque no había maestros mayores de obra. Eran 2 en toda la localidad. Uno era el jefe de la parte de obras y el otro trabajaba en una empresa de servicios petroleros. Entonces no había más técnicos y se surgía de que teníamos que ir de Centenario o de Neuquén a cumplir con las tareas, por ejemplo, de regular en el municipio. Así que bueno, es por eso que se pide la modificación, digamos. Socialmente la ciudad cambió y necesita otras cosas, digamos. Evolucionó y aparte estaba muy cerca lo que es Añelo y todo ese sector que por ahí es más fácil la inserción laboral. Muy buenos tu punto de vista, Patricia. Nos seguimos escuchando, están geniales los aportes que están haciendo. Por ahí quiero escuchar también a gente que tiene su intriga sobre esto. Bueno,
Yo medio como que no quería hacer aporte porque estoy en la parte del ciclo básico, pero lo que se ve, lo que se percibe por ahí es que no hay mucha inclusión al sector socioproductivo que tenemos en la zona. Sí se han hecho algunas modificaciones desde la escuela, estoy en el P1 de Cutralcó, como para darle una mejor orientación a los futuros egresados, pero me parece que la parte asociada a la parte productiva no veo mucho desde la parte que estoy yo los tengo los chicos hasta tercer año y después los sigo, pero los sigo como persona, no en su parte educativa, y siento y percibo que no hay mucha inserción en el campo laboral, en las dos especialidades. En algunas se han presentado, en algunos casos se han hecho prácticas profesionalizantes, pero es un mercado. Nosotros tenemos la orientación de química y construcciones, maestro mayor de obra. Y sé que es algo solicitado, pero la verdad que me parece que por gestión de la misma empresa, ahora tengo que hacer una mea culpa por el hecho de que también tendría que ser partícipe de esa misma inserción. Cuesta porque en qué momento se recomienda que se hagan las prácticas profesionalizantes es después del ciclo básico. Cuando ya los chicos pueden elegir la orientación, ahí se pueden empezar a hacer. Pero bueno, es muy interesante. Sí, el sector está creado en la escuela y capaz que falta un poco más de apoyo también en eso. Muy bien, Carlos. Muy bueno que vos estés planteando esto desde tu visión del ciclo básico. O sea, estás empapado en la realidad en tu institución también. Sí. Y la preocupación de dónde qué elegir. Estoy justo en un año donde ellos eligen qué van a seguir, y la verdad que darle una orientación se hace difícil porque no hay un campo donde puedan ir haciendo prácticas. Hay visitas, eso sí, eso no lo niego, hay visitas, hay muchos encuentros con la parte productiva o la parte social, pero no hay prácticas en sí, los chicos no pueden exponer sus saberes en una parte operativa, y es algo medianamente que nosotros trabajamos mucho en la parte del taller, porque nosotros enseñamos a hacer más que a la parte teórica, y se nota que es necesario que ellos puedan hacer una práctica más que un informe de una visita a una planta. Tal cual, sí, más que nada, a ver, en la fase tecnológica, sí, o de equipamiento, donde ahí se marca la diferencia, ¿no es cierto? Bueno, pidió la palabra Daniela Díaz. Hola. Sí. Sí, que estoy con dos dispositivos porque se rompió el audio en la compu, así que estoy con el celu para hablar y para escuchar. Está bien. Entonces, yo tomando la palabra del compañero que habló recién, yo creo que el perfil del estudiante integral dentro del ciclo básico es posible que ellos tengan un nexo con la comunidad, y también creo que es posible que ellos tengan un nexo con las problemáticas sociales a través de la implementación de los ABP. Entonces ahí, si bien no estamos hablando de prácticas profesionalizantes, estamos hipotetizando también y realizando prácticas a través de los ABP, que por ahí no los vamos a sacar a los chicos a una empresa, pero sí vamos a trabajar varios conceptos o varias prácticas que ellos les serviría para después, para en un futuro pensarse dentro de las prácticas profesionalizantes. Pero creo que también se puede trabajar el contexto socioproductivo en el ciclo básico teniendo en cuenta estos proyectos.
Muy bien, Daniela, muchas gracias. Sí, ¿quién Profe, más? Sí, yo. sí, Natalia. Estaba esperando para que termine la compañera de hablar. Al igual que Carlos, yo soy compañera de Carlos, estamos en el mismo taller y bueno, con esta situación que nos tocó atravesar de pandemia, trabajamos como trío pedagógico. En realidad tenemos otra compañera más trabajando con nosotros desde el taller. Y bueno, observamos, o sea, yo observo lo mismo que Carlos. O sea, nosotros al estar en el ciclo básico, estamos, por ahí las últimas clases, les empezamos a preguntar, bueno, a ver si tienen definida qué especialidad van a seguir, si se van a quedar en la escuela, si se van a cambiar a una comercial. Hay muchos chicos que por ahí deciden en tercer año cambiarse a otra institución, ¿sí? Seguir una escuela comercial. Pero ellos tienen el pensamiento de qué van a hacer después de que terminen la escuela secundaria a lo que, o sea, continuar con sus estudios. No hay un chico que nos diga, o por lo menos no lo recuerdo yo en este momento, que nos diga, bueno, sí, voy a terminar sexto año y quiero insertarme en una empresa a continuar con la parte laboral. La mayoría piensa en qué va a seguir estudiando luego de terminar la escuela. Aquellos que sigan los que siguen la técnica o los que siguen la comercial, ¿no? Y con respecto a las prácticas profesionalizantes, nosotros en el PET 1, yo estoy, aparte, estoy en el laboratorio de la especialidad. Hace muchos, muchos años, te estoy hablando cerca del, no sé, creo que después del 2000, 2001, por esos años, hubo un intento de práctica profesionalizante, donde los chicos de la especialidad, los chicos de sexto año, había un profe que trabajaba en un laboratorio y ellos nos llevaba a ese laboratorio a hacer las prácticas. Después nunca más hubo. La EPET número 1 no tiene en ninguna de las dos especialidades, por ahí Petu o Inés Marco me puede decir porque ya está en la parte de construcciones, pero no hay práctica profesionalizante que se haga para los chicos. Hace muchos años que no hay y los chicos no cumplen con esa parte que tienen que cumplir, son las 200 horas de práctica, ¿no? Sí se han trabajado en algunos proyectos, que por ahí si mis compañeros lo quieren contar, hay algunas que han trabajado en los proyectos que están acá, pero no hay prácticas profesionalizantes hace muchos, muchos años. Cuando se homologó el título de técnico químico, fue que se hizo eso de las prácticas profesionalizantes y después no se hizo más. Los chicos salen haciendo prácticas las comunes que hacemos que hacen en el laboratorio de la escuela. Bueno, muchas Por ahí gracias. también, sí, por ahí también me gustaría, coincido con varios de los compañeros que me estuve escuchando, esto de que bueno, que no solamente nosotros tenemos que preparar a nuestros alumnos para que se inserten en la industria laboral, ¿sí? o en el espacio laboral, sino que también esto de que continúen sus estudios, prepararlos integralmente, ¿no? A los técnicos. Así es, Natalia, sí, ese valor agregado dentro de la escuela. Gracias. A vos. Le pasamos la palabra a María Pintos. Hola, buen día, ¿se me escucha? Sí. Bueno, usted habilitó un espacio también para los que teníamos dudas. Sí. Yo recuerdo que cuando cursé la secundaria, algunos estudiantes nada más iban a hacer estas pasantías. Entonces, creo que se basaba en el promedio o algo así, porque eran como los mejorcitos los que iban. Y entonces mi consulta es ahora, ¿cómo se eligen o si van todos los estudiantes? Porque trabajo en ciclo básico y desconozco eso. No sé si alguno de los compañeros o compañeras me puede explicar, o usted, porque sinceramente desconozco y nunca me puse a averiguar ni nada. Como que me quedé en la zona de confort. Trabajo en ciclo básico y ahí no me quedé.
Sí, Eso. perdón. Por ahí la idea es que roten, perdón. Sí, Daniela, está bien. La idea es que roten, pero no es para los mejorcitos. O sea, esto no es una clasificación de los que tienen mejor puntuación, porque estamos, si no, haciendo una ponderación en base a las calificaciones. Y las prácticas profesionalizantes o pasantías que se hayan hecho, todas deberían haber sido orientadas a todos los chicos, porque todos tienen que tener las 200 horas de prácticas profesionalizantes. O sea, eso es a nivel general del curso, eso no discrimina a ninguno, por más que venga desaprobando todo o por más que tenga materias previas del año pasado, o sea, eso no importa. La práctica profesionalizante es una materia más prácticamente. Claro, pero algo más por lo que deben pasar. en el momento en que yo cursé, por eso digo que desconozco, capaz que fue casualidad que iban los mejorcitos, no sé, porque yo no hice, a eso es lo que voy. Entiendo. Entonces el contexto era otro, por eso pregunto, y tampoco en ese momento sabía, ¿sí? Dio la casualidad que yo veía que iban los mejores nada más y el resto quedábamos, no tuvimos la posibilidad. Entiendo, justamente en el 2016 me pasó en la especialidad mecánica, 2016, que vino una empresa a hacer servicios tercerizados acá en Cutralcó y pidió algunos cuantos técnicos mecánicos. ¿A quienes eligieron las escuelas? Eligieron a los que venían con mejores puntuaciones y dos de ellos le dijeron que no vuelvan más. Llamaron a otros dos que fueron los mejores recomendados dentro de sus habilidades en taller. Por eso, o sea, a veces también está no solo en lo que quiere hacer la escuela, sino a veces también está en lo que pide la empresa que viene a pedir para prácticas, para pasantías. En ese caso, la escuela se tendría que haber puesto firme y haber dicho, no, mandamos a todos y vamos rotando, pero sí, a veces pasa eso, de que piden a los mejorcitos, y eso está mal. O sea, nosotros ahora reflexionando como docentes, tenemos que verlo y ponernos en cuestión de que eso está mal. Tenemos que hacernos generales para todos. Sí, esto de que ha pasado, sí, ha pasado todo este tiempo atrás. Me parece que nosotros ahora tenemos que hacer un corte con esa tradición y generar un espacio donde sea partícipe para todos. Porque es más, me acuerdo que en ese año también especificaron que no querían mujeres la empresa. Y eso ya es discriminación. O sea, eso también está mal. Muy bien, Germán. Fuiste clarito, leíste la legislación. Estos son para todos a cumplir 200 horas, ¿sí? Pueden estar distribuidas entre quinto y sexto año. Y depende también mucho, ¿sí? El contexto de la escuela, donde se pueda llegar a insertar estos estudiantes para que las puedan realizar. Ese es el condicionante que tenemos, ¿no es cierto? No es lo mismo la situación que vivimos en Neuquén que vive en Buenos Aires o en Córdoba. Sí, Martín, te escuchamos. Sí, por ahí quería aportar ahí lo que se hace en la actualidad en la misma escuela donde comentaba María. Si bien no todo el mundo participa de las prácticas, lo que pasa es que también hay un número muy finito de empresas que ofrecen un número muy finito de posiciones. Entonces se ofrecen a los chicos que quieren ir a tal o cual práctica se coordina con taller. Yo me enteré porque estaba en sexto año en esa escuela en ese momento. Entonces hacían en mi horario, en mi franja horaria hacían las prácticas, y iban los que querían. No era por mejor promedio, no era porque la empresa decía quiénes, sino la empresa decía 4 chicos, tengo 4 lugares, bueno, tal empresa, ¿quién quiere ir? Son 4. Y salía así, no era muy... No había una cantidad de prácticas como para cumplir lo que por normativa se pide, pero al menos sí cada chico mostraba el interés de decir si quería ir a una tornería, si quería ir a una mecánica, si quería ir, dependía de la oferta, ¿no? Era una cuestión lo más justa posible con lo que se tenía, ¿no? Se buscaba. Sí, Martín, durante años fue así, sí, primeramente, como comentaban los compañeros anteriormente, las empresas elegían por rendimiento académico, después, bueno, fue opcional y hoy en día va a ser obligatorio. Sí, ¿quién más? Yo te había pedido la palabra hace rato. Sí, Luis, perdón.
Justo después se me apagó la computadora y no alcancé a escuchar lo que estaban diciendo, pero me parece que venía relacionado. Más allá de que las prácticas profesionalizantes ahora van a ser obligatorias en los quinto y sexto años, viste que uno decía por ahí cuando ha participado de algún